Saludos a todos, estamos en el día 236, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro primero de Macabeos, introducción y capítulo 1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Los libros de los Macabeos. Introducción. Los dos libros de los Macabeos no formaban parte del canon de la escritura de los judíos, pero han sido reconocidos por la Iglesia cristiana como inspirados. Libros deuteronómicos se refieren a la historia de las luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. El título les viene el sobrenombre de Macabeo, dando al héroe principal de esta historia, y que también se aplicó a sus hermanos. Libro primero de los Macabeos. Escrito en hebreo, solo nos ha llegado la versión griega. Su autor es un judío de Palestina que escribió su obra después del 134, pero antes de la toma de Jerusalén por Pompeyo, el 63 a.C. Las últimas líneas del libro indican que fue escrito hacia el final del reinado de Juan Hircano, probablemente hacia el año 100 a.C. Punto 1. Introducción. Situación en que ha quedado el judaísmo a la muerte de Alejandro Magno. Seleucidas y Lágidas se disputan el dominio de Palestina. Punto 2. La sublevación macabea. El autor describe con rasgos vivos los protagonistas y las actuaciones principales de los dos bandos. Por una parte, el bando de los enemigos del judaísmo y propulsores del helenismo, Antíoco Epífanes y sus generales, seguidos de israelitas que sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Por otro, el bando de los israelitas fieles a la ley, encabezados por Matatías y su familia. 3. Judas Macabeo. Hijo de Matatías, encabezaba a la muerte de su padre la rebelión antihelenista. Su táctica de lucha es la de guerrillas. El autor considera las batallas como actos de culto. Envuelve su descripción en referencias a ayunos, oración, sonar de trompetas, lectura de la ley, arenga sagrada. 2. Dice, Judas recuerda que en sus arengas los episodios gloriosos de Israel. La motivación de los combates es la defensa del templo y de la ley. Entre estos combates y motivaciones religiosas que llenan la actualidad de Judas, intercala el autor otras medidas de tipo político como el tratado de amistad con los romanos. Este motivo aparecerá en campañas de los otros hermanos de Judas. Punto 4. Jonatán, hermano de Judas. Un hombre semejante a él se pone al frente de los defensores de la ley y la religión israelita. Como Judas, consigue victoria sobre los enemigos y pacta tratados de amistad con Alejandro Balas, con Roma y Esparta. Alejandro garantiza la libertad religiosa y nombra a Jonatán sumo sacerdote y posteriormente gobernador de Judea. Solo la envidia y la traición de Trifón acaba con el héroe bíblico. Punto 5. Simón sustituye a su hermano Jonatán, prisionero de Trifón. Sigue la misma política de sus hermanos. Alianzas con Roma y Esparta y con Antíoco. 7.
Al final de su vida entran en escena sus dos hijos, Juan y Judas. Es la tercera generación de los macabeos. Simón muere traicionado por su propio yerno, Ptolomeo. El libro deja el relato abierto. La dinastía Hasmonea, que para el autor es la que continúa la casa de David, sigue viva. Libro segundo de los Macabeos. No es continuación del primero, es paralelo a una parte del mismo, desde el inicio de la rebelión, año 175, hasta la derrota de Nicanor, antes de la muerte de Judas, año 160, lo que corresponde a los capítulos 1-7. 2M es compilación de la extensa obra en 5 tomos de Jasón de Ciriné, a la que el compilador ha añadido un prólogo y un epílogo. Este resumen data del 124. Su estilo es ampuloso, recargado. El autor pretende edificar y convencer a los judíos para que se mantengan fieles y confíen en el Señor, quien les ayudará en la lucha por su religión. Escribe para los judíos de Alejandría y su intención es despertar el sentimiento de que formaban una comunidad con sus hermanos de Palestina. En especial, quiere interesarles por la suerte del templo, centro de la vida religiosa según la ley, blanco del odio de los gentiles. Parte 1. Cartas a los judíos de Alejandría. La primera está escrita el año 123, la segunda se finge escrita 48 antes. En las 12 invita a los judíos a celebrar la fiesta de la dedicación del templo. Capítulo 2, punto 2, prólogo. Apunta los temas principales de la obra del templo, la personalidad de Judas, las apariciones. Mediante las metáforas del banquete y de la construcción de un edificio quiere exhortar a los judíos a ser fieles a la ley y a sus costumbres. Punto 3. Resumen de la obra de Jasón. Esta está organizado en 3 apartados que nos pueden ayudar a nosotros en la lectura del libro. Causas de la rebelión macabea. Descripción de la misma, sus consecuencias. Parte A. Causas de la rebelión. Apunta el autor las siguientes: profanación del templo y sus instituciones. La indignidad de los sumos sacerdotes Jasón y Menelao, que mediante intrigas y sobornos suplantan al legítimo sumo sacerdote Onías. Profanación del templo por Antíoco Epífanes. La presencia de este rey seleucida en Jerusalén es el momento culminante de la profanación del lugar sagrado y de la ciudad santa. La causa religiosa de esta profanación es la helenización progresiva de los judíos y sobre todo de sus guías espirituales. Celo de los judíos fervorosos indignados ante tales profanaciones. Algunos de ellos entregan su vida como mártires. Estos martirios tienen un valor expiatorio de los pecados del pueblo y despiertan el fervor de los demás judíos. La creencia en una vida futura después de la muerte sustenta las rebeliones. Punto B. Rebelión de Judas. La familia de los macabeos, encabezado por Judas, se pone al frente de la rebelión y le da una organización adecuada. El macabeo es invisible con la ayuda del Señor. Los hechos confirman esta intervención divina y santifican la rebelión. Antíoco muere. Consecuencia, purificación y dedicación del templo. El objetivo de la rebelión se ha logrado. C. Consecuencias de la rebelión. Logro de la libertad política y religiosa que les llega a los judíos por la intervención del Señor en las diversas campañas bélicas de Judas y manifestaciones prodigiosas de seres celestiales. La guerra ha sido santa y legítima. Este tipo de guerra tiene sus leyes que deben observar los combatientes. Su transgresión es pecado, que ha de ser purificado con oración y sacrificios. Las alianzas de los judíos con otros pueblos
que apoyan su rebelión son actos religiosos, prolongaciones de la alianza del Señor con su pueblo. Por eso el quebranto de estas alianzas, por ejemplo, la ruptura del pacto entre judíos y Nicanor por intrigas del sumo sacerdote Alcimo, merece el castigo del Señor. La victoria debe ser celebrada con una fiesta litúrgica. Punto 4. Epílogo. El compilador sintetiza su narración y le pide al lector que compare el resultado del relato con el objetivo propuesto en el prólogo, es decir, si el relato de la guerra santa le ha resultado ameno y agradable, sabroso, como el único bueno, como el vino bueno mezclado con agua. Aquí parte final de la introducción a los libros de los Macabeos. Continuaremos con el primer libro de los Macabeos. Libro primero de los Macabeos. Punto 1. Preámbulo. Alejandro y los diáconos. Capítulo 1. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar, empezando por la Helada. Suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. Hizo llamado entonces a sus servidores, a los nobles con él se había criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte todos ellos se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos durante largos años, y multiplicaron los males sobre la tierra. Antíoco Epífanes y la penetración del helenismo en Israel. De ello surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos, diciendo: vamos, concertémonos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras les parecieron bien, y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey, y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Recibieron sus prepucios, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Primera campaña de Egipto y saqueo del templo. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que cubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Hasta aquí parte del capítulo 1. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.